Bien, aquí estamos de nuevo. Es el formato del último encuentro de la mañana. Van a ser 3 intervenciones de unos 20 minutos cada una y después pues 25 o 30 minutos de coloquio. Sí que creo que es interesante el que si durante cualquiera de las intervenciones surge alguna duda, alguna pregunta, que la apuntéis para que después el coloquio, porque a veces es verdad que igual en ese momento no se le ocurre a uno nada. Quiero aprovechar antes de presentar a la que va a intervenir en primer lugar una petición. Esto es voluntario, libre y voluntario, pero creo que puede ser interesante. Como tenéis folios y si necesitáis hay más por ahí, abundantes, sí que sería interesante hacer un poco de revisión. Es voluntario, y apuntar, si puede ser con una letra legible, pues los aciertos mayores que te parece que están teniendo estas jornadas, cosas mejorables y también, porque nuestra intención es darle continuidad a este tema, sugerencias de cara a futuras jornadas. Entonces, es un favor que os hacéis y que nos hacéis a nosotros también. Y se lo entregáis, esas hojas, a Mencho. Y luego ya las reuniremos. Bien, dicho... Sugerencias son futuros temas, ¿no? Futuros temas sí, tanto temas como ponentes, como otra, pues yo creo que sería bueno también hacer un taller, yo qué sé, también en el terreno del formato, como dice don José Ignacio. Con libertad. Entonces vamos a empezar. Presento a la primera mujer que va a intervenir, que es Ángeles Cabido Blanco, catequista y profesora de religión. Brevemente. Ángeles, que la tengo aquí, a mi derecha, nació en Valais, Suiza, de padres gallegos. Vivió muy poco en Suiza, 1 año y medio, me ha dicho hace un momento. Vino a Pamplona a estudiar nutrición en la Universidad de Navarra. Estudió también Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la Universidad del País Vasco, Ciencias Religiosas en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Francisco Javier de Pamplona y máster en Matrimonio y Familia en la Universidad de Navarra. Es profesora de religión en la escuela pública, catequista de universitarios, monitora de cursos de educación afectivo-sexual y prolífica escritora. Ha escrito 3 libros de oración y otros 3 de catequesis, todo muy equilibrado, y colabora en la Delegación de Juventud. Pues le cedo la palabra. Adelante. Bueno, pues buenas tardes. Yo comentaba con perdón justo antes de empezar que somos unas temerarias haber aceptado esta invitación, pero bueno, pues que sirva para la gloria de Dios. Yo no vengo a enseñarles nada, sino a compartir experiencia, así que pues vivámoslo en comunión y seguro que algo va a salir. Yo quisiera empezar destacando que si yo estoy aquí es por este primer rasgo, ¿no? Por un tema de misión, de envío y de compromiso. Entonces, el título de mi experiencia es el acompañamiento espiritual en la catequesis y en el aula. Cuando don Francisco a mí me dio mi misión canónica, esta decía: te envío para que impartas la asignatura de religión y moral católica en los centros de enseñanza ubicados en nuestra diócesis. Como docente tienes un lugar privilegiado dentro de la misión de la Iglesia entre los niños, adolescentes y jóvenes, que destaques por tu recta doctrina, por el testimonio de tu vida y por tu aptitud pedagógica, que seas ejemplar entre los profesores de tu centro educativo. Como discípulo de Cristo resucitado, colabora en la enseñanza y misión que te encomienda la Iglesia. Cuenta con mi apoyo y oración. Bueno, pues yo he recibido esta misión de manos de la Iglesia y he sido enviada por la Iglesia, y aceptar este compromiso para mí es algo muy fuerte, porque las palabras que ahí se encomiendan, uno lo piensa humanamente y dice, bueno, pues más vale que cuente con el apoyo y la oración de toda la Iglesia que respalda por detrás.
Y lo mismo en el envío de catequistas, ¿no? Todos los años, dentro del marco de una Eucaristía, recibimos esta bendición y este envío de catequistas, y quisiera destacar algunas de las palabras que aparecen ahí. Vais a prestar una valiosa ayuda en esta misión confiada a la Iglesia. Se os va a encomendar una tarea especial en servicio de la fe, que tiene su raíz y fundamento en la palabra de Dios. En el nombre de Cristo Salvador y con su gracia, id y anunciad con gozo la palabra del Señor en la catequesis y en vuestra vida. Con la guía del Espíritu de Dios, esforzaos por servir a vuestros hermanos como lo hizo Cristo. Que el Señor dirija vuestros pasos para que podáis anunciar dignamente el Evangelio. Bueno, pues yo, mi misión como profesora de religión y como catequista, la vivo actualizando constantemente estas palabras y acudiendo constantemente a estos dos envíos. Y por supuesto con la fuerza del Espíritu Santo. Entonces esta es una oración a la que le tengo muchísimo cariño. Yo no sé si alcanzan a verla desde ahí, pero les agradezco si nos unimos y la rezamos juntos. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, vamos allá. Los jóvenes de hoy. Vamos a comentar algunas de las frases que igual a algunos les suenan. Dice, ¿qué les pasa a nuestros jóvenes? No respetan a sus mayores, desobedecen a sus padres, ignoran las leyes, hacen disturbios en las calles, inflamadas con pensamientos salvajes. Su moralidad decae. ¿Qué será de ellos? Otro autor dice, aman el lujo, tienen manías, desprecian la autoridad, contradicen a sus padres, devoran su comida y le faltan al respeto a sus maestros. Otro, no veo esperanza para el futuro de nuestra gente si dependen de la frívola juventud de hoy en día, pues ciertamente todos los jóvenes son salvajes más allá de las palabras. Cuando yo era joven nos enseñaban a ser discretos y a respetar a los mayores, pero los jóvenes actuales son excesivamente ofensivos e impacientes a las restricciones. Es un poco exagerado, pero mucha gente lo comparte. Y no lo comparten solo hoy. La primera frase es de Platón, la siguiente de Sócrates y la siguiente de Síodo, 700 a.C. Entonces, benditos jóvenes que fueron, son y serán siempre jóvenes, y esto es lo que les toca vivir. Bien, a la hora de acompañar, ahí me parece que son claves hacerlo en confianza y en verdad. Es decir, lo que está mal y el joven lo tiene que descubrir. Si nosotros tuviésemos un niño de 2 o 3 años que está jugando en casa de la abuela y en una casa de pueblo de 2 plantas, y entonces la madre oye que llaman a la puerta y le dice, voy a ver quién llama, tú te quedas aquí quieto, no te acerques al jarrón, no te acerques a este jarrón, que si se cae y se rompe, la abuela tiene un disgusto enorme. Baja la madre y el niño ¿qué hace? Se acerca al jarrón, el jarrón se cae y se rompe. Sube la madre porque oye el ruido y el niño ¿qué dice? Yo no he sido. Muy bien. Y en ese momento pasa por ahí el perro y dice, ha sido él. Muy bien. Entonces, efectivamente, lo que está bien, lo que está mal, y hay que saber enseñarle al que lo hace mal a admitir su propia culpa. Y a mí me parece impactante en ese sentido el logo del Año de la Misericordia. Es muy bonito a la hora de acompañar, ayudar al joven a ver su vida con sus heridas, con sus imperfecciones, con su pecado, desde los ojos de un Padre Dios que le ama. Y para eso hay que aprender a mirar.
pero aprender a mirar el que acompaña y aprender a mirarse al que es acompañado. Entonces tenemos aquí esta ventana que da un paisaje que nos apetece de vacaciones. Si nosotros nos ponemos a este lado de la ventana y pensamos que estamos en un comedor, en un salón, viendo lo que hay detrás, ¿qué podemos decir que vemos? ¿Qué hay? Hay una terraza, mar, un poco nuboso, sí. No hay nadie, es verdad. Hay un jarrón, muy bien. Hay un panorama muy amplio. Si ahora cerrásemos la ventana, este PowerPoint, si lo hubiese hecho Jesús Echever, seguro podría cerrar la ventana. Yo no sé cerrar la ventana. Si cerrásemos la ventana y nos encontrásemos que en uno de los cristales hay una pequeña mancha y nos fijásemos en la mancha, vamos a poner, cerramos la ventana y que la mancha está como aquí. Luego tendríamos la mancha hacia aquí. Y ahora nos quedamos mirando a la mancha. ¿Qué vemos detrás? Además de la mancha, podríamos dibujar una mancha en alguna ventana, fijarnos en la mancha, ¿qué vemos detrás? Un poco de color, ¿qué más? Algo del cielo. Está claro que si nos fijamos en la mancha, se reduce la mirada, vemos la mancha y vemos un poquito del paisaje. Pero eso no significa que el paisaje haya desaparecido. Entonces, yo esto lo digo como catequista y como profesora. Cuando un chaval la lía, nos fijamos en la mancha. Y a veces se nos olvida ver todo el panorama que hay detrás. Entonces, es una clave en la catequesis, es una clave en la profesión de educadores, de acompañantes, de profesores, forzarnos a aprender a mirar, a ver el panorama amplio. Pero no solo cuando nosotros les miramos a ellos, sino cuando ellos se miran a sí mismos y cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos. Es decir, uno ve un defecto, un pecado, algo que le pesa mucho y dice, esto soy yo. Pues sí, es verdad. Esa es una parte de tu ser, pero tu ser no se agota ahí. Es aprender a mirar y acordarnos que somos mucho más que esa mancha. Tim Guénard, que seguro le conocen, tiene este libro, más fuerte que el odio, que si no lo han leído es muy recomendable. Tiene una historia apasionante. Él dice, es muy importante que alguien te mire con amor cuando ni siquiera tú a ti mismo te puedes mirar así. La clave de aprender a mirar y decir, más allá de lo que hay de malo en mi vida. Y nos encontramos en este momento en que tenemos jóvenes que vienen con la mochila cargada de experiencias, porque las familias son complicadas y cada vez más, y con los zapatos sucios. Si aquí nosotros estuviésemos sentados en lugar de así, en un círculo y viéndonos todos unos a otros, y de repente alguien se diese cuenta de que tiene los zapatos rotos o los tiene sucios, inmediatamente echaría los pies hacia atrás para esconderlos. Bueno, pues eso nos pasa en la catequesis y eso nos pasa en las clases. Cuando uno descubre que hay una parte de su vida que está sucia, está rota, no quiere exponerla. Y acompañar es acompañar también en esa parte que está sucia y está rota. Pero si te la esconden, primero te tendrás que ganar la confianza para que la persona se deje acompañar ahí en esa herida. Todos llevamos nuestros zapatos puestos y es importante la sinceridad en la vida. Nos sentimos mal si descubrimos que no están todos los limpios o todos los nuevos que nos gustaría. ¿Y por qué? Pues porque vivimos en un mundo de absoluto juicio. Por eso, otra de las claves de acompañamiento con los jóvenes es que nunca se sientan juzgados. ¿Qué van a pensar de mí? Pero hay que favorecer el que se vaya dando ese diálogo y ese encuentro, porque si no, corren el peligro del conformismo.
Y yo, más que en una clase de religión o en la catequesis, en los cursos de educación afectivo-sexual, en el coloquio y después en la charla individual ya luego con los chavales, muchas veces me doy cuenta, y me da mucha tristeza porque hay que levantarles de todo eso, de que hay jóvenes que dicen, yo ya he vivido tantas cosas y está todo tan mal que no puedo aspirar a un amor de verdad. Entonces hay que ayudarles a descubrir qué tipo de zapatos llevan y saber si quieren seguir caminando con esos zapatos, pero animándoles a metas grandes, ¿no? La sinceridad, el saber que me siento mal o el saber cómo estoy no es suficiente, hay que ir a la raíz. Y por eso una forma de acompañar es suscitar preguntas fuertes. ¿Por qué se ensuciaron? ¿Por qué se rompieron? ¿Por dónde has caminado? Y siempre enfocar el futuro con realismo y esperanza. Es decir, como estoy ahora me convence, pues vemos que no. Luego, ¿puedo caminar lejos con estos zapatos? No. Pues ahí está la clave de saber acompañar, curar, restaurar, reparar con amor y con verdad. Yo les suelo decir a los jóvenes que pensar no está de moda. Y si estuviese de moda, Telecinco no existiría. Y que en la clase de religión vamos a aprender a pensar. Entonces, los grandes interrogantes que yo me he encontrado con ellos al finalizar la clase o al finalizar también una catequesis, vienen después de haber hablado en serio sobre quiénes son, ¿no? Entonces, yo les pregunto, bueno, yo les digo, vamos a aprender a pensar y tienes que empezar a pensar quién eres tú. Entonces les leo este cuentecillo. A una persona le preguntaron, ¿quién eres? Y él dijo, el hijo del alcalde. No te he preguntado quién es tu padre, sino quién eres tú. Ah, yo, el juez del pueblo. No te he preguntado de qué trabajas, sino quién eres tú. Soy abogado. Que no te he preguntado qué has estudiado, sino quién eres. El dueño de este chalet y de esta finca. No te he preguntado qué tienes, sino quién eres. Finalmente, extrañado, hubo de reconocer que no sabía realmente quién era. Pues esto yo creo que es una tarea nuestra, hacer interrogarse sobre ¿y tú quién eres? Y hacerles descubrir que la identidad no nos la da ni el currículum ni las actividades que hacemos. La identidad nos la da Cristo. Tú eres el Hijo muy amado y eres el Hijo del Rey del Universo. Luego, ¿dónde estás ahora? ¿Dónde estás tú en el mundo? ¿Dónde estás respecto a quién estás llamado a ser? ¿Qué has hecho con todo lo que eres? ¿Qué has hecho de ti? ¿Qué has hecho con todo lo que se te ha dado? ¿Y para qué? Pues para despertar a la presencia de Dios, porque muchos no se han interrogado sobre Dios, pero en todas esas preguntas aparece, ahí va, aquí hay un alguien detrás, ¿no? Luego despertar a la presencia de Dios, despertar a quién soy, a qué estoy llamado y a quién está delante de mí. Despertar a saber tratar a los demás, a la verdad, a lo que me acontece. Y en la clave del asombro. Seguro les sonará del mensaje del Papa de Cuaresma que nos repetía, toda persona es un don. Hacerles descubrirse como un don uno mismo, pero como un don el otro, como un tesoro, como alguien de valor incalculable. Como seres amables. Yo les suelo poner unas imágenes en una de las sesiones sobre este tema y les pongo distintos alimentos y digo, ¿qué tienen en común? Y me dicen, comestibles. Vale, pues lo comestible es lo digno de ser comido. Luego cambio las fotos y pongo unas bebidas, unos batidos, unos zumos, unos gin tonics. ¿Qué tienen en común? Bebibles. Pues lo bebible es lo digno de ser bebido. Y luego unas imágenes de un chico, una chica, unos más guapos, otros más feos, unos más pijos, otros pidiendo distintas imágenes. ¿Qué tienen en común? Y no lo saben. Y no lo saben. Porque se nos ha olvidado que los amables son los dignos de ser amados y que es digno de ser amado el pobre que tenemos pidiendo en la puerta de nuestra parroquia y Cristiano Ronaldo que se quiere ir por no pagar no sé qué.
Entonces, dignos de ser amados. Y hacerles descubrir así, tú eres un ser digno de ser amado. Asómbrate con la maravilla de la vida que puedes construir y hacerles ver que las cosas importantes de esta vida no dependen de los sentimientos y de los instintos, porque también para ellos el valor de los sentimientos es grandísimo, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo. 3 minutos. 3 minutos, vale, perfecto. Rápidamente, un violín, ¿para qué sirve? Para hacer música, ¿para qué más? Como raqueta. Como raqueta, perfecto, más. Adorno. Adorno. Para manchar las fieras. Para matar moscas. Muy bien. Si alguien no sabe para qué sirve un violín y lo ve, se pueden ocurrir todos estos usos. Pero es verdad que quien escucha una auténtica melodía sabe apreciar la finalidad de un violín. Pues a nosotros nos pasa lo mismo con la verdad de quiénes somos y a qué estamos llamados. Por eso, al joven hay que favorecerle el que sea capaz de escuchar. Y cuando él oye hablar de la verdad, de la belleza, del amor, del bien, entonces se da cuenta de que eso es a lo que está llamado. Y educar es enseñar, guiar y acompañar en todo ese proceso. Otro libro súper recomendable, de José Manuel Domínguez Prieto, que es el hermano de Pablo Domínguez, Despierta y alégrate, muy, muy recomendable. Él ahí habla de que hay que insistir dónde estás ahora respecto a quién estás llamado a ser, porque el día del encuentro con el Padre no sabes cuándo va a ser. Luego, ¿dónde te estás situando ahora respecto a quién estás llamado a ser en el cielo? Y dice que es importante invitar a amar y dejarse amar, a sacar la mejor versión de uno mismo y a ser felices. Como no me queda tiempo, simplemente hay un vídeo que se llama Bambú y Paciencia y habla del bambú japonés. El bambú, no sé si saben, es una planta que los primeros... ¿Qué ibas a ponerlo? Sí, pero es que se oye mal. Ah, vale, entonces Sí. bien. Explícalo. Sí. Se llama Bambú y Paciencia. Entonces explica que el bambú japonés es una planta que durante los 7 primeros años no crece más que unos pocos centímetros. Y entonces quien cultiva el bambú puede llegar a desesperarse. En cambio, a partir del 7º año llega a crecer, pero incluso metros, o sea, metros en días. Y alcanza unas alturas enormes y dice, haciendo el paralelismo con el acompañamiento, nosotros muchas veces queremos como tirar de la gente, ¿no? Y es importante respetarle los tiempos. Y que los tiempos, ya sabemos, los tiempos de Dios no son los nuestros, pero los de los chavales tampoco son los nuestros. Entonces, yo aquí quiero destacar 2 cosas. Uno, cuando el joven se acerca y te dice, tengo que hablar contigo, y cuando el joven tiene que hablar contigo, tiene que hablar ya. Porque lo que le pasa hoy es importante hoy y quizás mañana no lo es, porque ha hecho algo importante por medio que ha dejado de ser, ¿sí? Y la otra, para nosotros, y tengo que hablar contigo, que hace mucho tiempo que no hablamos, no tengo tiempo, que tengo exámenes de no sé qué y tengo partido de no sé cuánto, tal. Entonces, hacerles ver poquito a poco, bueno, ¿y quién es el dueño de tu vida? Dios o el tiempo. Bueno, y ya para terminar, un par de historias personales. No hay 2 acompañamientos iguales porque las personas son únicas. Entonces, si a mí algo, si yo soy profesora de religión, aparte de porque hayan confiado en mí, es porque con entusiasmo quiero enseñar lo que vivo. Entonces, hay 2 temas sobre los que yo insisto, voy a comentar uno de ellos, ¿no? Y uno es en la adolescencia, sobre todo pues en bachillerato, con las alumnas, y en tercero de la ESO, que por temario lo vemos, el tema del embarazo no deseado. Y yo siempre les explico, siempre les digo, después de la explicación del valor y la dignidad de la vida, que si en algún momento se quedan embarazadas, o a ellos si en algún momento su novia se queda embarazada, que no duden en contar conmigo si lo necesitan.
Dice don Francisco, por si no lo habéis oído, que así hemos salvado a 50. Bien, pues presento ahora a Perdón Pérez Esain, virgen consagrada y profesora. Ella nos va a hablar de experiencias de acompañamiento espiritual en la pastoral vocacional. Perdón, natural de Pamplona y residente en Huarte, virgen consagrada desde el 2004. Es licenciada en Filología Hispánica, profesora de Lengua y Literatura en secundaria en un centro concertado de Pamplona. Estudió la diplomatura en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Francisco Javier de Pamplona. Colabora en la Delegación de Juventud y Pastoral Vocacional y acompaña a grupos de jóvenes universitarios, entre otras. También ayuda en la catequesis y en la liturgia en la zona pastoral de Roncesvalles los fines de semana. Le cedemos la palabra. Buenas tardes, muchísimas gracias a don Francisco y a don Juan por haber confiado en mí para compartir pues, mi experiencia, ¿no?, como virgen consagrada. A mí me parece excesivo, pero bueno, yo así me encomiendo al Espíritu Santo y que sea lo que Dios quiera. Yo os voy a hablar desde el corazón. Entonces, he dividido en algunos apartados sencillos lo que va a ser mi experiencia. Y comienzo diciendo que si es importante acompañar a toda persona en el seguimiento a Jesús, no digamos en el discernimiento vocacional, necesario, obligatorio. Yo entiendo la pastoral vocacional dentro de la pastoral juvenil, como algo natural que se plantea a los jóvenes, como ellos tienen un proyecto que Dios ha soñado para cada uno único e irrepetible. Y ese proyecto lo van a descubrir tarde o temprano, ¿no? Como dice el Papa en el libro 10 cosas que propone a los sacerdotes, acompañar estos procesos de discernimiento es abrir la vida para que Jesús sea el Señor de nuestra vida concreta. Es un proceso que dura un tiempo en el que el joven va a sentir, como hemos hablado en nuestro lenguaje ignaciano, unas mociones, va a sentir una llamada, os iré diciendo pues experiencias, ¿no?, para elegir el estado de vida. El estado de vida que es el matrimonio, la vida consagrada, el sacerdocio. Pero el otro día, hablando con un joven que va a hacer Erasmus en China, un joven brillantísimo, me decía, pues yo tengo inquietudes para dedicarme a la vida política. Eso también tenemos que acompañar. A veces en nuestros esquemas cerrados y tradicionales creemos que lo importante es, y lo es, y para mí es lo primero, que haya sacerdotes, que haya consagrados, pero también los jóvenes tienen un papel en nuestra sociedad importantísimo. Y acompañamos una profesión, también como van eligiendo la profesión. Acompañamos la llamada que sienten en su corazón a una vida plena. El Evangelio y Jesús siguen fascinando a los jóvenes y Dios sigue hablando a los jóvenes de todas las épocas. Entonces, la pregunta que nos decía Madre Sagrario ayer, ¿qué preguntas les hacemos a nuestros jóvenes? Pues yo no doy por supuesto nada. Entonces, para mí, lo más importante, la primera llamada, independientemente de lo que va a ser, es la llamada a seguir a Jesús, la llamada a ser cristiano. Realmente es preguntarles, ¿quién es Jesús para ti? Esa pregunta la tienen que ver cómo nosotros la encarnamos, ¿no? No damos por supuesto nada, porque enseguida empezamos a hablar de hay que ser sacerdote, consagrada. No. ¿Quieres ser cristiano? ¿Quieres seguir a Jesús toda tu vida? Y para mí, en segundo lugar, es la disponibilidad. Lo que dice San Ignacio, la santa disponibilidad. Da igual ser sacerdote, casarme, ser consagrada. Lo importante es ser del Señor. Es la absoluta disponibilidad. Y luego ya el joven va descubriendo cuál es el proyecto de Dios, no nuestros proyectos o nuestros planteamientos, ¿no? Claro, anunciamos la belleza y la alegría del Evangelio, pues nos lo tienen que ver en la cara. Ir con una cara de funeral, obviamente, los que estamos con jóvenes, yo tengo la suerte, desde que me he consagrado, que estoy siempre con jóvenes. Y a veces me dicen, uy, qué joven, es que claro, ¿cómo no voy a ser joven si estoy rodeada de jóvenes y de adolescentes todo el día? Todo se pega y en ese caso, pues, se nos tiene que ver alegres.
Y si hablamos de una fascinación, se nos tiene que ver fascinados y enamorados. Y nuestra cara tiene que transparentar que somos del Señor y que Dios llena nuestro corazón y que nos hace felices, así de sencillo. Ellos luego nos preguntan, bueno, ¿y tú qué sentiste? ¿Y cómo te llamó Dios? Y entonces les podemos contar. Pero lo primero, que nos vean realmente felices en la iglesia. La llamada la hace Dios y la hace a cada uno personalmente. Y ayer hablamos de la libertad, ¿no? El encuentro, el acompañamiento es una relación, pero es un encuentro de libertades, la libertad del acompañado. O sea, la libertad del acompañado y nuestra propia libertad ante esa llamada que hace Dios y que responde el acompañado. También es importante comentarles, ¿no? Como la felicidad, yo siempre les digo, mira, vivimos de paso. Vivir desde la eternidad realmente merece la pena ser del Señor. Para 4 días que vivimos, claro, ellos ven el horizonte lejísimos, pero cuando ellos se plantean, no saben si discernir, no discernir con sus miedos, ¿no? Con sus temores. Yo les digo, merece la pena, que luego te vas a casar y vas a ser feliz. Se merece la pena si tienes dudas de lo que, si Dios te llama al matrimonio o te llama a la vida consagrada, merece la pena resolver esa duda, porque luego yo conozco jóvenes que no son capaces de tomar decisiones, porque creen que Dios les sigue llamando a no sé qué, cuando no han sido capaces de resolver, ¿no?, esas dudas. Entonces, nosotros en el acompañamiento vocacional acompañamos con el entusiasmo de decir, mira, Dios tarde o temprano habla, lo habló en mí. Yo tuve un proceso largo y difícil, lo pasé mal, y luego veo que ha sido providencial, porque así puedo acompañar a otros jóvenes. Entonces voy a dar unas breves pinceladas de qué considero, un poco como vemos ahora los acompañados, luego hablaré de los acompañantes. Acompañamos a todos los jóvenes, sin prejuicios. A veces el que menos esperamos es el que ha sido llamado por Dios a ser sacerdote, recuerdo, o consagrado, ¿no? Recuerdo un joven poco formado, alejado de la iglesia, que ahora es sacerdote. Y claro, ¿lo hubiéramos elegido? Pues igual no, pero el que llama es Dios. Dios nos habla al corazón. Dice el Vaticano II que el corazón es el sagrario de la persona. Y como hemos dicho muchas veces, pisamos tierra sagrada, para mí me hace plantearme que pisamos, que nos descalzamos de nuestros esquemas y seguridades. Yo recuerdo a una chica que viene y me dice, bueno, yo quiero ser contemplativa. Entonces, bueno, yo ya con todos mis esquemas, ¿no?, tradicionales, pienso, va, tal congregación, visitaremos tal otra, y a los días, después de haber hablado con ella, ya tengo el sitio, lo he visto en internet. Y entonces y ahora es feliz, consagrada como contemplativa en una congregación que conoció a través de internet. Estamos abiertos al espíritu que se mueve a sus anchas en libertad y abiertos a otros esquemas diferentes. No tengamos miedo a romper nuestros esquemas tradicionales de siempre se ha hecho así y Dios llama a estas 3 vocaciones, no, a las que quiere, ¿no? El espíritu habla con libertad. Es verdad que planteamos un tiempo, un año, alargar el tiempo en cuanto a lo que es el discernimiento es demasiado, un año en el que el joven se plantea en serio cuál es su vocación. Nosotros lo hemos llegado a hacer en grupo, en tiempos cuando trabajaba con Juan Carlos y era una gozada, pero claro, ahora hacerlo en grupo es muy difícil porque ellos sienten auténtico vértigo y sobre todo que otros jóvenes vean que yo estoy planteándome la posibilidad de ser sacerdote o consagrado porque no está bien visto. Entonces lo hacemos individual, pero bueno, ojalá se pudiera hacer. Y bueno, ¿cómo son nuestros jóvenes ahora? Pues en el acompañamiento escuchamos, ¿no?, cómo son. Yo veo que se plantean una serie de problemas que antes, o por lo menos en nuestra época, no teníamos. Ahora viven en una sociedad tan competitiva que no tienen tiempo para nada. Y cuando llegan exámenes, yo que estoy en grupos de jóvenes, se para el mundo. Entonces, claro, hablarles de pues Dios, pues lo que Dios te pueda pedir, ahora eso ni lo ven. Hablarles de la vocación cuando ellos están soñando con hacer un Erasmus en otros países, como tengo a muchos de ellos, pues tampoco. Entonces hay que buscar el momento, ¿no? Luego, la inestabilidad. No tienen referentes que vivan proyectos de vida para toda la vida. El joven de hoy dice, bueno, yo hoy elijo esto, mañana no sé. Y claro, cuando se plantean el matrimonio a veces es difícil hablarles del para siempre, les da muchísimo vértigo. Pero porque ellos no están habituados, ¿no? También, por ejemplo, me llaman la atención las familias que, aun siendo familias cristianas y familias practicantes, algunas se niegan en rotundo a que sus hijos sean sacerdotes o consagrados.
Y entonces a mí me ha tocado ya entrevistas con padres, ¿no? Para decir, no pasa nada, es una bendición que tu hija o que tu hijo, bueno, tu hija sea consagrada, pero estamos en esa época. Cuando un joven se plantea la vocación, yo siempre les digo que es bueno que estén en grupos de jóvenes, con otros jóvenes, y que estén insertos en la parroquia. Entonces no tengamos miedo a darles responsabilidades en la parroquia, catequesis, o a que ellos colaboren con nosotros, porque así ellos van a ver más clara lo que es la voluntad de Dios en su vida. Y es fundamental para mí que tengan una experiencia con la pobreza. Los pobres son también un evangelio. Dios nos habla a través de los voluntariados. Yo tuve la suerte de estar con las misioneras de la caridad y para mí es fundamental. En verano, que es cuando tienen el tiempo libre, pues nuestros jóvenes en los grupos universitarios todos tienen una experiencia en otros países, o si puede ser el voluntariado durante el año, mejor. Cuando se plantean, obviamente, que hay una inquietud vocacional, yo les digo, vale, pues lo importante es que conozcan realidades, conventos, carismas, o sea, que ellos conozcan y que hablen con personas consagradas. Yo siempre les pregunto a las chicas, bueno, yo yendo al grano, porque no es cuestión de teorizar, es cuestión de ver qué es lo que el Señor les dice en el corazón. Pues si les atrae la vida activa, la vida contemplativa, y siempre desde la libertad. A mí me encanta, una chica me decía, yo mira, cualquiera, pero la tuya no, ser virgen consagrada no me convence. Pues eso es señal de la libertad que tiene, ¿no? Y al contrario, también he acompañado a jóvenes que han querido ser vírgenes consagradas. Entonces, desde la libertad absoluta. Por supuesto, que dediquen un tiempo a la oración, al silencio, qué difícil. Otro problema que les cuesta muchísimo estar en silencio. Y es acompañarles pues a los deseos, miedos, ¿no?, que tienen. Yo siempre les hablo con naturalidad de la vocación y les digo, no pierdes nada, porque si no es, no pasa nada, has tenido una experiencia y así te quedas tranquilo. Yo recuerdo a una chica que estábamos en el grupo de catequesis y yo, como siempre les hablo de la vocación, será porque estoy en pastoral vocacional, y ella, sin decir nada, me dice, mira, perdón, a mí que Dios no me toque ni el trabajo, y ya estaba haciendo un máster, ni el novio, yo quiero tener un novio, no lo tenía. Bueno, pues vale, yo no había dicho nada. Bueno, pues me dijo al tiempo exactamente en qué lugar, en qué momento, en qué sitio Dios le había dicho que quería que fuera contemplativa, y hoy está feliz en un convento contemplativo, ¿no? El otro día en una cena de jóvenes me dicen, bueno, cuéntanos tu experiencia, estaba Ángeles, tu experiencia vocacional, ¿cómo te llamó Dios? Porque claro, ellos dicen, Dios te habla, ¿y cómo no te habla? ¿No? Pues las emociones les cuesta, ¿no? Y entonces les conté, les digo, no, vosotros, ¿estáis abiertos a que Dios os llame a ser sacerdotes? Sí, vale, entonces me quedo tranquila. O sea, es siempre pues hablarles a ellos con naturalidad. No nos tiene que dar miedo, ser audaces incluso, ¿no? De plantearles. Yo he planteado a chicos del grupo de la catequesis, pues mira, igual Dios te llama a ser sacerdote, pero porque igual nadie se lo ha dicho. Y si no es, no es, ya está, pero por lo menos que ellos oigan, ¿no? Y también desde esa responsabilidad, ¿no?, de yo voy a ser feliz si yo respondo y acierto. Antes de pasar a la clave del acompañante, si ha pasado el año y no han decidido ni han elegido un estado de vida, no pasa nada. Al tiempo, yo recuerdo a un chico que yo lo veía hacía años, estaba en nuestras experiencias vocacionales y decía, este es sacerdote. Pero claro, yo no se lo decía. Hasta que al final, después de varios años, claro, ellos quieren tener experiencias laborales, quieren enamorarse. Si un chico o una chica te dice, es que yo no tengo resuelto el tema afectivo, no podemos hablar de la vida contemplativa, o sea, vida consagrada. Entonces, al tiempo, después de haber trabajado, este chico ha entrado al seminario. Entonces yo le dije, me alegro, no sabes lo que he rezado para que fuera sacerdote. Espero que sea sacerdote. Y se reía, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque los tiempos de Dios son los que Dios quiere, ¿no? Acompañamos, ahora hablo de nosotros como acompañantes, porque somos acompañados, ¿no? Y no solo cuando discernimos nuestra vocación, sino ahora también. Ellos necesitan que seamos radicales en nuestra vocación. La mejor pastoral vocacional es que vivamos cada uno, ahora con su vocación concreta, ninguna es mejor que otra, todos llamados al amor, cada uno lo concreta en su vida, con radicalidad. Ellos quieren radicalidad. A veces nos quejamos, es que hay congregaciones que no tienen vocaciones, ¿no? Congregaciones de muchos siglos. Ahora les atraen congregaciones donde hay jóvenes y congregaciones que viven en la pobreza. O sea, que no tienen nada, les atrae porque lo tienen todo.
Siempre hay jóvenes con problemas económicos, que son la excepción, pero ahora ellos lo tienen todo y entonces quieren entregarlo todo por lo más radical, ¿no? La pobreza es lo que más les atrae. Les proponemos el magis, ¿no? Siempre lo máximo, dar lo máximo que podemos dar de cada uno, porque nosotros también damos todo lo que podemos y lo que somos. Qué importante es escuchar y estar. No es solamente el rato que yo hable con ellos, sino las peregrinaciones en las que me ven cómo soy, duermo con ellos, estoy con ellos en las catequesis, hacemos voluntariado, experiencias. Acompañamos, obviamente, yo añado a todo lo que ha dicho antes Juan Carlos, obviamente, pues de una manera con una sensibilidad muy especial, se están jugando la vida y al menos ellos sienten tanto miedo que les bloquea, pues con una especial complicidad, con mucha ternura. Y lo que decía Ángeles, si te dicen, oye, necesito hablar, obviamente estamos disponibles las 24 horas. Y lo que les decimos con entusiasmo es que merece la pena ser del Señor y darle todo nuestro corazón. En diálogo con la palabra de Dios, les ayuda mucho el que trabajemos el acompañamiento en relatos vocacionales de la palabra, ¿no? De la Biblia. Y yo siempre digo que a mí acompañar a jóvenes me hace mejor persona, porque me obliga a estar en gracia, a renovar cada día mi ser consagrada, como Virgen consagrada, porque cada día me ven con entusiasmo y no soy la misma hace un mes ni todas las cosas que me han pasado en todos estos años, ¿no? Los jóvenes quieren vernos felices, entonces por eso yo cuando acompaño en el discernimiento vocacional me hace plantearme que tengo que revivir cada día mi vocación y plantearme yo la primera, ¿estoy disponible para lo que Dios quiere de mí? Por supuesto, con total discreción. Y la gloria es del Señor. Por eso la humildad, que es verdad que la humildad también es andar en verdad, también les hablamos desde el realismo y les comentamos lo que hay, ¿no? Pero siempre con muchísima humildad. Acompañamos desde el dar, no desde el recibir. No nos buscamos a nosotros mismos, con lo cual el desapego es total. Hay complicidad. Yo siempre digo que como mujer yo comparto el discernimiento vocacional, el acompañamiento con un sacerdote, somos complementarios. Y claro, como mujer yo siempre hablo del enamoramiento con las chicas, de la relación esponsal, y yo comparto con ellas lo que yo he sentido y lo que sigo sintiendo, ¿no? Entonces somos complementarios porque el sacerdote aporta pues otra manera diferente, ¿no? Pero siempre complementarios. Y también acompañamos en equipo con otras consagradas. Ellos necesitan vernos unidos, ¿no? Formando equipo, y que nosotros no hay competitividad, al contrario, nos ven felices juntos, ¿no? Entonces, abiertos siempre a la novedad y a la creatividad del Espíritu Santo. Yo os digo, yo estoy conociendo un montón de congregaciones que antes no conocía, porque ellas van entrando en congregaciones que yo ni me imaginaba, ¿no? Respetando los tiempos que he dicho. Los medios, pues en la pastoral vocacional ya lo sabemos todos, ¿no? Dios llama en la vida cotidiana, acompañamos su vida, no los rollos que podamos, las teorías que podamos tener nosotros sobre la vida consagrada. Y les acompañamos también en ese voluntariado. A todo lo que hemos visto, ¿no? A mí me parece importante el mundo digital y que no tengamos miedo, aunque cada uno según lo vea. Una anécdota que os cuento es que yo recibo el reto todos los días de las dominicas de Lerma, y unos jóvenes que reciben también el reto fueron a visitarlas, ¿no? A veces, pues los consagrados tienen esa incursión en el mundo digital. En Granada un sacerdote nos decía que él se relaciona y habla con jóvenes a través de Internet. Y por último, les ayudamos a escribir, claro, en un discernimiento vocacional mucho más, en su cuaderno de vida, ¿no? ¿Cómo me ha visitado hoy Dios? Y ya para terminar, de bibliografía, todos sabemos montones de libros. Yo conozco los ejercicios espirituales de San Ignacio, me parecen fundamentales para el discernimiento. Hay un libro, sobre todo para las chicas, que hace una chica como tú en un sitio como este, donde se cuenta la experiencia de 10 mujeres, pero yo prefiero que ellas hablen con consagradas, pero bueno. Y yo, os iba a decir al principio que se me ha olvidado que yo he partido el fundamento de mi charla ha sido el documento de los obispos para el próximo sínodo, ¿no? De los jóvenes.
También hemos trabajado con jóvenes el libro de Xavier Nobel, cualquier libro de Amedeo Cencini me parece importantísimo, Vidas de Santos, les encanta. Yo descubrí mi vocación con Sabiduría de un pobre y la anécdota es que se lo recomendé a una joven y me dijo, uff, me ha resultado súper árido. Entonces, recomendar libros, pues bueno, ellos leen libros de santos, les encanta pues Historia de un alma, bueno. Y yo, sobre todo cuando he estado con jóvenes, para Vírgenes Consagradas hemos comentado algunos textos de vida consagrada de Juan Pablo II, pero cualquier texto del Papa Francisco también es importante. Y ya termino pues encomendándonos a María, que es nuestra maestra en el acompañamiento. María como un modelo de escucha, de cómo ella vive la ternura en la intimidad con el Señor, entrega dedicada al servicio, cómo ella se siente plenamente amada y sostenida con el no temas y heme aquí, ¿no? Y desde ahí es como acompañamos y animamos a nuestros jóvenes a que se planteen realmente si Dios les llama. Gracias. Muchas gracias, perdón. Y bien, muy bien, te has atendido muy bien al horario. Has calculado bien. Y ahora voy a dar paso a la tercera intervención y después el rato que nos quede pues tendremos ahí para el coloquio. El tema es, lo tenéis ahí en el tríptico, las experiencias de acompañamiento espiritual en el ámbito universitario. Y la que lo va a exponer se llama Joana Sánchez Hey Veneras, profesora titular de Filosofía, concretamente de Historia de la Filosofía Española e Iberoamericana Contemporánea en la Universidad Autónoma de Madrid. También es directora del Aula de Pensamiento de la Fundación Fernando Rielo y procuradora general de las misioneras identes, que están aquí presentes muy cerquita, ahí en Javier. Y aquí hay también unas cuantas compañeras. Pues le cedo la palabra a Juan. Bueno, pues en primer lugar también muchísimas gracias por esta invitación y también por pasar con vosotros este día que es más que productivo. Bueno, voy a hablar también desde mi propia experiencia como profesora de universidad y cómo desde ahí conocemos a jóvenes y les acompañamos. Yo he empezado, como es mi experiencia, a lo mejor desde un ámbito que me parece a veces muy duro. Yo comentaba esta mañana que una vez que vine a Pamplona y con el obispo actual de Vitoria estuve en el rectorado de la Universidad Civil, vi que para entrar en cada puerta nos iban abriendo, es decir, estaban cerradas, ¿no? Bueno, pues por eso he empezado diciendo que el clima de fe en la universidad pública es un erial, ¿no? Este es el ambiente que viene desde antiguo. Yo estudié en los años 70 y efectivamente la Universidad Española estaba muy politizada. Yo creo ahora como profesora que las formas han variado, no son tan violentas, pero perdonen la palabra, el desprecio es el mismo. El hecho visible es que los alumnos cuando llegan a una universidad pública creen que nadie practica la fe. Lo viví como alumna con perplejidad y con escándalo y lo he vivido como profesora de una manera clara y sufriente. El profesor tiene la experiencia y lo sabe porque oye muchos comentarios que si dice públicamente que él es católico, su vida académica no prospera. Y en muchos casos se ha presentado a posiciones que ha perdido lamentablemente, ¿no? Y diríamos de forma política y sesgada. La docencia en el alumno que llega es siempre anticatólica. El alumno lo que oye constantemente son ironías sobre la Iglesia, cuando no críticas concretas. Y por supuesto, vuelvo a decir, muy sesgada.
Yo creo que la reflexión que debemos hacernos, o la que, por lo menos la que yo he vivido en todos estos años como profesora en la universidad pública, es que la experiencia de Dios no es una experiencia privada, sino que es una experiencia pública y hemos de hacerla pública, de forma contacto, pero la debemos hacer. Porque lo que lamento, y en muchos momentos me he sentido muy dichosa, es que, de lo contrario, ¿no?, es que debemos abandonar conductas vergonzantes. Yo siempre le agradeceré al cardenal Roujo, porque desde el año 90 soy profesora en la Autónoma, antes lo fui en la Universidad de La Laguna de Canarias, cuando, con motivo del año jubilar, pues movió la pastoral universitaria, ¿no? Creo que fue un momento interesante. Siempre he dicho en reuniones de pastoral universitaria que es importante atender a los alumnos desde la pastoral, pero es muy importante atender a los profesores, porque si no, aquella experiencia en el año 2000 de la pastoral universitaria fue que descubrimos que compañeros nuestros muy cercanos, en los despachos cercanos de nuestro propio departamento, incluso son católicos. Pero no lo sabíamos. Por tanto, todo espacio que se cree para que nos conozcamos, para que nos enriquezcamos, para no sentirnos solos ni desprovistos, me parece realmente importante. Porque claro que es verdad que existen profesores, personal de administración y servicio y, por supuesto, estudiantes que practican su fe, pero en la gran mayoría la practican fuera de los muros de la universidad. Y no lo dicen, y si hay un chiste y una broma no la comentan, y por supuesto no desafían, hombre, amablemente, pero diciendo, hombre, ¿por qué dices eso?, ¿no?, etcétera. Bueno, yo creo que el acompañamiento espiritual en la universidad, dado este diagnóstico que yo hago, ¿no?, de cómo se vive en la universidad pública la fe, tendría que seguir estos comentarios que voy a hacer, ¿no? Cuando yo empecé, con 23 años, en la Universidad de La Laguna, nuestro fundador, Fernando Rielo, me dijo en una conversación esta frase que nunca he olvidado: profesores hay muchos, apóstoles pocos. Por tanto, los misioneros de Occidente queremos entender que la fe hemos de vivirla de una manera pública, en nuestros lugares de trabajo, en nuestra vida familiar, de una manera clara y viva, aunque nunca impositiva, porque efectivamente otros hablan con verdadera desparpajo de lo que piensan y de lo que sienten, y acostumbran a decir a continuación que a los creyentes no se nos permite hablar de nuestra fe. Creo que un profesor católico, en medio de este clima, debe poner todo de su parte, y para esto tiene la oración continua, la oración constante en su vida, de atraer a los alumnos, crear un clima adecuado de afecto en el aula y, por supuesto, ser una persona con enorme disponibilidad, como se ha hablado, educación, amabilidad. Esto es lo que he llamado los preámbula fidei ante estos alumnos, ¿no? El primero, yo creo que es que mostremos nuestra fe. Creo que esto es realmente importante. En nuestra docencia, que fue mi primera malísima impresión, yo estudié los años comunes, luego estudié filosofía pura, y yo decía, pero aquí ¿quién es católico?, Por lo tanto, yo creo que en nuestra docencia debemos explicar con la misma normalidad que ellos hacen lo contrario, los otros profesores, las raíces cristianas de la materia que expliquemos. Es verdad que en las asignaturas nuestras de humanidades nos es realmente fácil, ¿no?, hablar de las raíces cristianas en la filosofía, después del paganismo. Cuando yo llegué a La Laguna, a mí el decano me dijo que pasara de la época antigua a Descartes, así de claro y de contundente. Y le dije, no, mire, esto yo no lo voy a hacer. Pero esto no fue una recomendación, esto fue una exigencia que me quiso imponer, ¿no?
Es decir, venimos de aquellos barros, ¿no? Bueno, pues nosotros debemos de hacerlo con toda normalidad, porque ellos también, sin venir al caso, exponen esas críticas. Un profesor cristiano debe decir explícitamente que la ciencia busca la verdad, para que los alumnos perciban claramente, y los que tienen fe lo vean con claridad, que allí hay ausencia de prejuicio, que hay ausencia también de fragmentación, que buscamos una ciencia integradora y que las ciencias sagradas y profanas forman parte de una cultura integradora y que buscamos la defensa de los valores y también de los valores espirituales. Porque los de filosofía hemos dado éticas en los institutos, nosotros en la Autónoma tenemos obligación, seguimos todavía con un plan que se impuso de explicar educación para la ciudadanía, pero hay que hablar de los valores, pero explicar también, en este autor, en este y en este, la axiología muestra que hay valores espirituales y en esa jerarquía de valores, pues estos también hay que explicarlo, ¿no? El segundo momento yo creo que es la amistad como punto de encuentro personal con los alumnos. Hoy, como se ha dicho de esta y otras maneras, ¿no?, los alumnos viven realmente mucho agobio. Esto es lo que nos ha traído el plan de Bolonia. Muchas asignaturas en 2 cuatrimestres, mucho estrés, muchas prisas, muchas horas en la universidad, pero ocupados con trabajo, y muchos alumnos que no vivieron como, no sé, algunos de nosotros vivimos, ¿no? Es decir, que nos dedicamos durante unos años solo al estudio, sino que estudian y trabajan. Es decir, es difícil encontrarles en tiempos de ocio en la universidad. Yo me estoy refiriendo fundamentalmente en los muros de la universidad, ¿no? Pero donde reside la carencia también hay deseos de encuentro. Yo creo que los profesores católicos debemos crear siempre espacios para la cultura, en donde invitarlos a otros lugares o allí mismo crear seminarios de estudio con todos aquellos alumnos, sobre todo aquellos que además tenemos alumnos muy cercanos, ahora tienen que hacer trabajo de fin de grado, tienen que hacer trabajo de fin de máster, están los doctorados. Cuando ellos te han elegido por algo aprecian de lo que tú, o saben que ya eres una persona católica o misionera, o no lo saben, porque estas son las chispas que me gustaría ir comentando, pero se acercan a ti por algún motivo, ¿no? Y por tanto, en esos espacios, si elegimos temas, como venimos comentando, donde queda claro esta relación sin prejuicio de la verdad, ¿no?, de la búsqueda de la verdad, de la fe y de la razón, pues entonces ven la vivencia, en donde podemos ya exponer la vivencia cristiana. Recuerdo, claro, el caso del Areópago de San Pablo, ¿no? Nosotros tenemos muchas experiencias en este sentido porque los misioneros residentes, además de nuestra nueva como instituto o nueva forma de vida consagrada, tenemos una fundación cultural, la Fundación Fernando Rielo, que ha creado un premio de poesía mística, un premio de música sacra, y a través del arte, de estas invitaciones, en donde hablamos más tranquilamente y le podemos exponer cómo el arte es una manifestación, ¿no?, de Dios a través de esa búsqueda de la belleza y de la creatividad. También comentar lo que ha dicho Perdón, lo importante que es ahora en las universidades la cooperación o las ONGs. Hubo una periodista muy conocida que hace unos años decía que vivimos en un país de tercera con gente de primera, y se refería efectivamente a los voluntarios. El boom del voluntariado que hemos vivido, Raquel lo recuerda, en la Autónoma de Madrid y no solo en la Autónoma, ¿no? El boom que vivimos aquellos años no es tanto ahora, pero sigue siendo importante. Los jóvenes tienen deseos, disposiciones de esa cooperación. Quería contar 2 experiencias. Yo acabo de estar un mes en París porque este año tengo un sabático, y
Una joven el otro día me decía que se va, acaba de terminar enfermería y se va todo el año con los dominicos a vivir una experiencia como enfermera. Pero otra que había notado y se me ha olvidado. Yo fui a París invitada, entre otras cosas, por el Instituto de Estudios Hispánicos. El tema, es parte de mi investigación, era María Zambrano. Yo hablé de María Zambrano, pero yo me encargo de hablar de que además de republicana y todo eso, tiene un hondo contenido religioso. Y yo, sabiendo en dónde me movía, lo dije claramente. Era el momento de los aplausos y la profesora, que no me conocía, pero me había invitado, me conocía por currículum, ¿no? Pero no personalmente, todavía estaba la gente aplaudiendo, me dijo en voz baja, ¿eres católica? Y le dije, sí. Le dijo, yo también soy bautizada, pero esto es confidencial. Lo que pasa es que esa confidencia, gracias a Dios, nos ha llevado a que cada semana nos hemos visto y hemos hablado de todo lo divino, sobre todo de lo divino, aunque también de lo humano. Bueno, y su experiencia de fe. Me lo resumió nada más conocerme, no esa tarde, pero bueno, yo lo vi cuando nos fuimos a tomar una cerveza, ella y los demás profesores. Las palabras que me dijo fueron estas: estoy rodeada de homosexuales militantes, es imposible que yo pueda hablar del catolicismo, porque buscan constantemente quién es católico, ¿no? Y otra cosa que me llamó más la atención es, siento que vivo disfrazada. Es decir, ella también necesita un acompañamiento, tiene 36 años, es joven, ¿no? Y tiene un puesto ya de titular en la Sorbona. Os contaré en otro momento cómo lo consiguió, ella cree que es por gracia de Dios, pero no tenía apoyo de nadie. Eso es muy difícil, porque en la universidad tiene que estar en una guía, en un lobby, el que sea, para que efectivamente tú un día adquieras una plaza, ¿no? Bueno, pero hablábamos de la cooperación, ¿no? Hoy ya en aquel tiempo la Autónoma tiene el 5 de diciembre, ponen muchos stands, la Politécnica, pero por ejemplo, este año la Universidad de La Laguna por primera vez oferta 6 créditos para que los alumnos hagan cooperación o voluntariado local. ¿Por qué? Es un gobierno progresista que quiere dejar claro su compromiso social. Bueno, pues este es un momento en el que misioneros, ¿no?, como nosotros podemos poner también nuestro stand, en este caso nos lo han permitido, lo han aceptado, y esto es muy importante porque a partir de entonces contactamos con jóvenes. Nosotros lo que hacemos son cursos de formación en La Cabrera, en el monasterio de La Cabrera, cerca de Madrid, ¿no? Y a partir de esos cursos de formación, ellos empiezan a ver esa cooperación también para asistir a nuestras misiones en África, América. Por supuesto también, antes de ir a esas misiones, nosotros queremos, les exigimos que hagan voluntariado local. Y efectivamente, esto es un momento especial para que vivan la fe, los que no la tenían. Otros han descubierto también su vocación. Llegó un año que yo comenté, hombre, os podéis ir a la India, pero nuestra experiencia os la voy a decir desde ahora. Quien va a la India vuelve misionera, va como voluntaria y vuelve como misionera. Todo el mundo se rió, pero es que esto es cierto, ¿no? Creo que es el momento que también para nosotros de hacer la diferencia entre cooperación y misión. Yo fui alumna en teología de Gabino Uribarri y aprendí muy bien esta diferencia. Cuando nosotros vivimos en misión, el origen de nuestra misión es Cristo, que nos cautivó, que nos llamó y rompió nuestros esquemas. Cuando nuestra vida es una tarea solamente, pues entonces lo hacemos con toda la generosidad que podamos y otras veces con menos generosidad. Yo creo que es el momento de comprometer a estos jóvenes. Y también tenemos una experiencia muy bonita porque dirigimos 3 universidades en Ecuador y allí ya como directivo, ¿no?, de esas universidades lo que hemos creado es lo que llamamos Misión Ecuador. Entonces nuestros alumnos, con créditos también,
quien quiera, y si no de una manera voluntaria, durante una semana salen por una semana, 10 días, salen por los pueblos de alrededores para ejercer de catequista, para ejercer de misionero, para tener en ese poblado al que van con aquellas personas una atención humana y social. Salen realmente a evangelizar. Por lo tanto, necesitan todo ese año de formación para que luego ellos puedan salir como misioneros creando esos grupos de oración y puedan asistir a los niños, a los jóvenes, a los adultos en esos poblados en donde están. Nuestra experiencia es que vuelven con otra conciencia, ¿no? Y de nuevo viven su fe ya de una manera personal, y muchos también quieren vivir o han sentido esa vocación. Me voy a referir, antes de terminar, al último punto que me parece también importante en la universidad: la investigación. La docencia, mediante la docencia y la investigación, nosotros debemos enganchar con estos jóvenes para que ellos descubran la fe. Se ha dicho muy bien en todo el día de hoy, no soy yo la protagonista, es Dios, pero tenemos que ser mediadores para ese descubrimiento de la fe, o para que puedan perfeccionar su fe. Sí es cierto como he diagnosticado, he propuesto que la universidad es un erial, es también, o para nosotros, ¿no?, mediante la oración, tiene que ser también esa piedra de toque para que ellos descubran la fe y se alineen, ¿no?, con personas creyentes. Cuando yo he asistido a reuniones de universidades católicas, yo veo a los rectores y a los profesores muy preocupados por crear foros o seminarios con estos temas de ciencia y fe. Y es cierto, ¿no?, porque nosotros muchas veces yo creo que no es solo el tema ciencia-fe. Nosotros, por ejemplo, en Madrid llevamos unos años que hemos creado unas jornadas que llamamos de pedagogía idente, porque somos misioneros idente, en la manera que tenemos de enseñar a los que van a ser, nosotros llamamos profesores, en nuestros campamentos, etcétera, y para hablar de la educación con valores, para hablar de una educación desde la fe. Y hemos tenido experiencias muy enriquecedoras. Alumnos chinos, yo estoy en un máster de pensamiento español, pero tengo 10 alumnos de los 15 alumnos en la clase, bueno, que viven experiencias comunistas, ¿no?, que no tienen nada que ver con la fe, y de pronto ellos quieren vivir esa fe. Otros que quieren perfeccionarla, se han encontrado en esos grupos, en esos foros de investigación, se sienten relajados, ya pueden hablar de otra manera, no sienten esos prejuicios y van expresando claramente la fe. Bueno, termino. Yo creo que si seguimos ese proceso, como esta tarde decía el obispo de Vitoria, con paciencia, después de estos contactos con estos alumnos que vemos en todos estos foros, es el momento también, importantísimo, de pedirles compromiso. Porque los apóstoles somos mediadores. Y yo, perdonad, he escrito una palabra y la voy a decir. Ya sé que no tenemos que ser impositivos, ya sé que hay que aceptar el proceso, pero yo creo que también tenemos que aprender a darles algún empujoncito. Porque si me miro a mí, yo vi que a mí me la dieron muy amablemente, pero me buscaron muchas veces, me buscaron en la universidad, me esperaban, yo tenía otros amigos, pero aquellos misioneros identes me esperaron durante mucho tiempo y un día me empujaron, me dijeron, bueno, ya está bien, dinos qué quieres decir, ¿no? Bueno, pues nosotros, mediante conversaciones personales, porque nuestro carisma es hablarle de la santidad, ser santo, como esta mañana se recordaba, pero en ese texto o en esa promesa de Cristo, cuando 2 o más estéis reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de vosotros, pues nosotros hablamos de ese examen ascético y místico en el que a estos jóvenes, a las jóvenes por una parte y a los jóvenes por otro, le hablamos de esa experiencia o esa vivencia ascética a fin de que puedan vivir una experiencia mística o de unión con Dios. Voy a terminar con unas palabras de nuestro fundador.
Él nos transmitió esta sacra, vivir y transmitir el Evangelio con el sacrificio de nuestra vida y de nuestra fama. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Juana y compañía, os habéis portado. Nos quedan 10 minutos, entonces, bueno, yo os animo a intervenir, sobre todo el procurar ser concisos. La pregunta, si puede ser en una frase, mejor, para dar más espacio a otras intervenciones. Así que nada, se abre el turno de intervenciones. Queda todo claro. Yo creo que una de las cosas, tanto a Descabido como a Perdón, también a Juana, en vuestra vida, que nos ha acompañado, ¿qué es lo que en una frase más os ha impresionado? De las personas que han dicho algo ya de don Fernando Orielo, ¿verdad? Esa frase que fue como el lema fundamental, porque yo creo que todos tenemos una frase. Bueno, a mí me impresionó mucho que aquellos jóvenes estudiantes, yo iba a empezar ese año primero de filosofía, por lo tanto tenía 17 años, ¿no? Ellos eran estudiantes de medicina de tercero, para mí eran mayores, ¿eh? Bueno, voy a decir dos. Una, que me dijeran si quería ser santa. Bueno, pues me pareció muy fuerte, ¿no? Pero la segunda, cuando yo decidí mi vocación como consagrada, fue que le oí decir a nuestro fundador que ya no tuviéramos sueños más pequeños que conquistar un mundo para Cristo. Y yo sentí que yo tenía muchos sueños pequeños, ¿no? Pero en ese momento también me sentí liberada para decir, pues de acuerdo, ¿no? Yo más que una frase, la experiencia de la libertad. O sea, de ver que no había un interés personal o no hay un interés personal en que tú hagas esto, en que tú seas esto, en que, ¿no? Sino, yo quiero para ti lo que Dios quiere para ti y respetar los tiempos. Y luego me ayudó mucho respecto a un tema que me produjo cierto sufrimiento, me dio mucha paz. Me dijo, Ángeles, Jesucristo es escandaloso y tú vas a ser escandalosa. Entonces, esto a mí me dio mucha paz, sí, porque hay momentos en los que en estas profesiones de estar mezclados en el mundo, y como decía Juana, de que no sabes cómo están opinando tus compañeros, de cómo lo están viviendo, molestas. Y como molestas, sufres ataques muy fuertes, ¿no? Entonces, yo lo hablo también desde el ámbito de la escuela pública, pues hay muchos sufrimientos en ese sentido. Entonces, bueno, pues a mí me dio mucha paz. No, te toca a ti. No, un momento solo. Sí, no, es por terminar el... Bueno, me parecía más importante su pregunta, pero bueno. A mí lo que me impresionó fue la autenticidad, ver a alguien que realmente le llenaba el corazón y siempre me hablaba del Salmo, ¿no? El Señor es el lote de mi heredad, ¿no? Pues desde ahí es cuando yo me di cuenta de que realmente Dios llenaba mi vida, podía llenar mi vida completamente. Sí, precisamente te quería dirigir a ti esta pregunta un poco por la pastoral vocacional. Vamos a ver, que a veces he escuchado a algunas personas que están en la pastoral vocacional que dicen que creen que en un discernimiento normal de acompañamiento puede ser bueno proponerle a un joven, la hipótesis, ¿no has pensado que el Señor pueda querer para ti en concreto pues una llamada vida consagrada, etc. Sin embargo, otras veces he escuchado que es mejor poner el acento
la llamada a la santidad y a descubrir la vocación de Dios, de manera que la pregunta brote de él mismo si tiene que brotar. Me quería un poco, ya sé que tampoco tiene por qué ser incompatible, pero te quería comentar tu experiencia. Sí, yo pienso que es la segunda. Yo en el grupo de jóvenes siempre planteo todas las vocaciones y hablamos claramente del sacerdocio, vida consagrada, pero luego en el tú a tú no, porque luego la experiencia es que tú me dijiste, o sea, se sienten un poco obligados y para mí es fundamental la libertad. Si Dios llama, ellos lo sienten. En el tú a tú sí que ellos hablan de la inquietud, entonces yo hablo de la felicidad. Quieres ser feliz, Dios te llena el corazón, a mí me lo llena, de la llamada a la santidad, pero luego son ellos. Porque si no puede ocurrir que haya gente débil que genere cierta inquietud, angustia, porque tú me dijiste y a lo mejor Dios me llama y eso yo lo respeto muchísimo. Sí. Y además es que cuando Dios llama, habla. Entonces, sí. Sí, adelante el vicario general de Vitoria. A ver, una cosa bonita, bueno, gracias de verdad por esta valoración, pues muy edificante además y muy testimonial, que yo creo que es importante, ¿no? Pero cuando hablamos de acompañamiento vocacional, pues muchas veces nos olvidamos a pensar en ciertas prácticas, en ciertas metodologías, pero me ha parecido una cosa muy bonita, ¿no? Que lo vuestro nace de un planteamiento vocacional. No sé si me explico. O sea, es lo que habéis testimoniado, lo que habéis comunicado, no es tanto unos hechos aislados que, en fin, llenan en una casilla de vuestra vida, ¿no? Sino que brota de vuestro ser, de vuestra propia identidad, sí, como llamados por Dios y por tanto como enviados. Me ha hecho pensar esto, de verdad. Muchas veces pensamos, bueno, ahora me voy a dedicar a las palabras. No. Ahora que este ratito no tengo hablado. No. Y luego, bueno, pues don José Ignacio ha citado el tema de la piedad, que yo también lo estaba dando vueltas porque lo estaba escuchando. Claro, el tema de la santidad, Bueno, ya me has hecho una traducción también con el tema de la felicidad. Pero claro, hoy día, hablar a los chicos de eso, pero ya pasar la mayoría a las... Sí, yo quería decir que tenemos que hablar un lenguaje que nos entiendan y a veces les asustamos. Entonces les parece que la santidad es un esfuerzo enorme y no, sin embargo, o sea, que es que ellos también, la felicidad la entienden perfectamente y es que todos anhelamos la felicidad, entonces sí. Luego cuando sale de manera natural, ellos lo viven de manera natural, yo hablo con ellos de manera muy natural, o sea, en una cena, en cualquier, o sea, que haya lo que se dice, pues una pastoral de la vocación, ¿no? O sea, vocacional, una cultura vocacional que nos haga de manera natural, no porque necesitemos, no les podemos decir, es que son necesarios los sacerdotes, no, es que Dios tiene un proyecto para ti y descúbrelo que así vas a ser feliz, luego ya Dios ya llamará a sacerdotes, ¿no? O consagrados, ¿no? Con permiso, yo contaba en Vitoria el otro día una cosa, un testimonio que a mí se me quedó muy grabado de chicos, ¿no? A los cuales se les ha hecho una propuesta vocacional y son chicos que te admiran, porque te valoran, porque eres un tío estupendo, pero tú eres un pringao. Lo conté el otro día, tú eres un pringao. No, pringao, no, o sea, te admiran, pero no sé si tenéis esta experiencia. Sí. No. A mí me gustaría contar, yo creo que en el marco de lo que está diciendo el vicario de Vitoria, es verdad, hablar de santidad hay que saberlo explicar en un contexto. Nosotros, por ejemplo, lo que explicamos siempre de nuestra espiritualidad es que tenemos que leer el Evangelio, conocer a Cristo, la Eucaristía diaria, empezar una vida de oración. Y claro, si nosotros decimos que ahí está la llamada a la santidad, queda encuadrado perfectamente, ¿no? Pero yo querría contar dos cosas, os entiendo perfectamente, pero por lo que he dicho del empujoncito y por lo que hay que hablarle con toda naturalidad, pero hay que animarle, porque yo muchas veces pienso, yo a lo mejor no hubiera oído a Dios y yo era una persona de fe. O sea, a mí me conocieron porque yo el año de preuniversitario oía siempre, los que van a filosofía pierden la fe. Y yo dije, pues yo voy a ir a misa cada día antes de entrar en el instituto.
Y ahí conocí a esos jóvenes misioneros identes, ¿no? O sea, yo tenía fe, pero yo no pensaba nunca que mi vocación iba a ser la de consagrada. Entonces yo creo que, voy a decir dos cosas. Cuando he estado hablando con esta profesora de la Sorbona, me ha contado su vida y me ha dicho, llegó un momento que me convertí de una manera, fui a Belén, bueno, y ahí yo sentí. Pero le hablé a un carmelita y me dijo que me tenía que casar, que si yo tenía duda, cásate. ¿No? Y yo llegué a La Laguna y el día primero casi que llego a la universidad descubro que hay un compañero mío de Cádiz de toda la vida, yo soy de Cádiz, ¿no? ¿Qué haces tú aquí? Digo, ¿y tú? Bueno, él daba griego, nos habíamos conocido en los comunes, pero claro, y me invitó a su casa, estaba recién casado, y me dijo, anda, ¿y eres misionera? Dice, ¿tú sabes que yo fui seminarista? Hombre, claro. Dice, tú sabes cómo son los veranos en Cádiz, ¿no? Se pasa muy bien, ¿no? Verano de playa. Yo volví del seminario y le dije al rector, creo que he perdido la vocación. Creí que me iba a explicar algo. Y me dijo, bueno, pues si la has perdido, pues sí, ahí está el instituto para que siga tus estudios. O sea, algo tenemos nosotros también por supuesto, libre, voluntariamente, sin imponer, pero que transmitir con esa radicalidad de la que se ha hablado, ¿no?, durante todo el día, ¿no? Bueno, y como oís las campanas, pues eso es la llamada vísperas. Así que cerramos este rato.